No, ya. Está otra vez. Este botón. Sí, el larguito. El de puntito rojo si se apaga, si deja de ser rec. Perdón. Problemas técnicos. La tercera va a ser acerca de música, de cómo construir música con elementos precisamente que no son instrumentos musicales. Y la cuarta vamos a tener un trabajo que tiene que ver con la genética y los frijoles, eso ya en su momento lo veremos. Entonces tenemos una variedad de trabajos de grado hoy. Estamos ya en la antepenúltima, ya nos quedan solamente 3 jornadas con esta. Terminamos la jornada de este año, que esperamos haya sido muy provechosa. Este es una sustentación de carácter académico formal, así que a todos les solicitamos por favor apagar o poner en silencio sus aparatos electrónicos, sus aparatos celulares, con el fin de que no tengamos ninguna interrupción durante la sustentación. Asimismo, se les recuerda a todos que las intervenciones, preguntas, observaciones, inquietudes se hacen después de la sustentación del ponente. En este caso, el ponente va a tener 40 minutos aproximadamente para realizar su sustentación. Después de eso viene la intervención de la mesa del jurado, en este caso conformado por la asesora Andrea Isabel Mosquero y el jurado Gustavo Zapata, ¿sí? Después de la intervención de la mesa del jurado viene la intervención de ustedes como auditorio. Todas las preguntas, todas las observaciones. Me encantaría saber qué está haciendo el señor Cohen, pero porque no lo entiendo. Pero bueno, gracias señor Cohen. Todas las intervenciones, preguntas e inquietudes con una aclaración que hacemos a la mesa del jurado, y es que no deben tener no debe afectar la evaluación de ninguna manera. Eso para que ellos puedan hacer todas las preguntas sin ningún temor. Como punto adicional, señores del séptimo A, vamos a hablar de los entresijos de la creación de una historia. Entonces esto también les puede interesar bastante. ¿Okay? Sin más preámbulos, entonces, por el momento, Nicolás, son tuyos. Entonces, sí, Diego les digo, pero esta presentación es apta para mayores de 16 años. Entonces, por favor, retírense la sala. Pero podemos hacer una excepción en este momento. Como ustedes están viendo cómo crear una historia, mi monografía se basa justamente en la composición de una novela de ficción juvenil escrita por 2 autores. Esto le da las bases a ustedes para poder entender mucho mejor cómo se hace esto. Para poder comenzar con esta investigación, yo me di a la tarea de formular una pregunta-problema que dice: ¿cómo se puede componer una novela de ficción juvenil escrita entre 2 autores para personas entre los 15 y los 17 años? Para poder dar respuesta a esta pregunta, formulé 4 objetivos específicos. El primero, identificar los elementos de una novela. Determinar las principales características que tiene la literatura infantil y juvenil. Establecer la estrategia para lograr la aceptación de una novela. Y precisar cuál es el proceso de realización de una novela. Ahora, en cuanto a lo personal, estoy haciendo esta monografía porque esto supone un reto muy grande para mí. Porque ya que me gusta leer y escribir mucho, escribir una novela va a ser algo que nunca me he enfrentado. Por lo tanto, llegar a hacer esto es algo que suponía algo casi imposible. En cuanto a lo académico, yo en este momento no tenía ni idea de cuáles eran las bases para poder comenzar. Por lo tanto, me di a la tarea de investigar, y en cuanto a la investigación, encontré cuál era la manera apropiada de poder comenzar a hacerlo. En cuanto a lo institucional, al colegio, además de que darle un material académico para poder sentar las bases de este tipo de trabajos, vamos a además también darle un material de lectura. Para comenzar con la investigación tendríamos que tener en cuenta algunos conceptos claros. El primero, el género literario. El género literario, ¿qué es? Es un semblante muy grande que se compone de 3 objetivos. El primero, el lírico. ¿Qué es lo lírico? Lo lírico es aquello que se refiere a los poemas y a todo aquello que supone lo que está escrito en verso. Lo narrativo. Lo narrativo es aquello que cuenta una historia de un personaje en tal lugar y en tal momento. Por lo tanto, esto es las novelas.
Y una obra dramática. La obra dramática es aquello que representa la acción humana. Por lo tanto, eso es una obra dramática. Pero mi investigación no se va a basar únicamente en estos tres aspectos, porque de estos tres aspectos nacen otros, lo que es la literatura infantil y juvenil. Tal vez no sepa muy bien qué es esto, porque cuando uno al momento de comprar un libro uno le dicen, vea, este libro es de tal autor, uno nunca se pregunta de qué tipo es. La literatura infantil y juvenil, como lo dice su nombre, va dirigida hacia un público infantil y de jóvenes, pero eso no significa que únicamente tengan que enseñarle a los jóvenes. Es para divertir y darles un material diferente al que podrían estar leyendo, como La Metamorfosis, que son materiales mucho más complejos. Pero en la literatura infantil y juvenil hay un aspecto clave, que es lo juvenil. Por lo tanto, esa es la literatura juvenil. ¿Qué es la literatura juvenil? Es un aspecto que se basa para los jóvenes en buscar más allá de lo que significa para ellos la infancia. Por lo tanto, los jóvenes se basan muchas veces en la depresión, en el primer amor, en el primer beso, y estos son los aspectos que se tratan en este tipo de novelas o cuentos. Ahora, la estructura de la novela. Para ustedes poder comenzar a escribir una novela tienen que tener claro cuál es el proceso a seguir. Por lo tanto, Lorena Falcón dice, la definición oficial que se trata de una obra narrativa de ficción es de texto variable y escrita en prosa. Eso es lo que es una novela. No hay una definición exacta para definirlo, pero esta es la más apropiada. Ahora, una estructura clásica. ¿Cuál es la estructura clásica? La introducción, el nudo y el desenlace. ¿Cuál es la introducción? ¿Cómo empieza la novela? El nudo, cómo se desarrolla la novela, y el desenlace, cómo acaba la novela. Ahora, una novela tiene diferentes elementos, como lo mencionaba anteriormente. El primero es la narración. Este es uno de los elementos más importantes porque sin la narración uno no podría leer la novela. De aquí sale lo que se llama narrador. El narrador puede ser en primera, en segunda y en tercera persona. El narrador en primera persona puede ser parte de la historia, como un personaje secundario o un personaje principal. Este personaje principal puede ser el protagonista, bien, o también puede ser un personaje que simplemente está por ahí, pero tiene mucha importancia para que la historia pueda continuar. Ahora, los personajes. Hay diferentes tipos de personajes también, y John Truby en su libro La historia de la anatomía dice que estos personajes tienen que tener cierta importancia para la historia para que puedan estar incluidos. Ahora, un personaje puede ser un antagonista, un protagonista, o puede ser secundario. El antagonista es aquel que evita que el personaje principal o protagonista consiga sus objetivos. El protagonista es aquel personaje que está intentando encontrar algo, y el secundario es aquel que ayuda al protagonista para poder alcanzar sus objetivos. Ahora, sale uno de los aspectos más importantes en mi trabajo, que es la escritura a cuatro manos. ¿Qué es eso? La escritura a cuatro manos es una escritura a base de dos autores. La metodología de este trabajo de investigación se basó en el desarrollo de la novela y su evaluación posterior. Luego vamos a ver los resultados y por último el análisis de estos mismos. La metodología se dividió en 6 partes. Primero, la adolescencia y los cambios. Este es el aspecto juvenil dentro de la novela. ¿Por qué? Como lo mencionaba anteriormente, son jóvenes que buscan algo más allá que un simple material, que es como todos los aspectos que descubren alrededor de la adolescencia, que es depresión, sus primeros amores, todos aquellos aspectos que nosotros conocemos. En mi novela hay 2 personajes principales, se llaman Hades y Liv. El primer personaje, que se llama Hades, es el hombre. Es un hombre que no le importa mucho la vida, está a punto de suicidarse y además es muy asocial. En cuanto a Liv, ella es una persona muy social y mantiene de fiesta en fiesta, descubriendo diferentes tipos descubriéndose a sí mismo. Ahora, la narración con puntos de vista múltiples. Estos 2 personajes, como se mencionaba anteriormente, van a ser con diferentes tramas.
Estas diferentes tramas, ¿cómo se van a dar? A cada autor dentro del trabajo se le dio la libertad de crear uno de los dos personajes. El personaje femenino lo hizo otra autora y el masculino lo hizo el investigador. Ahora, las referencias de la cultura popular. Esto como se dio, para que la novela tuviera un mayor interés entre el público contemporáneo, se incluyeron bastantes aspectos como musicales y cinematográficos para que pudieran entender de una manera más apropiada cuál era el concepto y cuál era la época dentro de la que transcurrió la historia. Esta novela se hizo una primera versión y una segunda versión. La primera versión se escribió una cronología y una caracterización de los personajes dentro de un manuscrito. Esta caracterización se hizo ¿para qué? Para poder dar a entender cuál era la historia que cada personaje transcurría y cómo se iban desarrollando a través de la novela. En la cronología ya se incluyen estos personajes dentro de algunos aspectos y dentro de algunos elementos para que pudieran dar la vividez que necesitaba la novela. Pero no nos quedamos únicamente con esto, porque necesitábamos que tuviera un material más allá de lo que queríamos. Por lo tanto, se le pasó a 5 sujetos que estuvieron entre los 15 y 17 años, sin necesidad de ser parte de los colegios Azovílcar, ya se darán cuenta por qué, que leyeran este manuscrito y dieran sus apreciaciones respecto a él. En base a esto, a todas estas críticas que se dieron, se comenzó a escribir una segunda versión de la novela, en cuanto a otra caracterización y otra cronología de la historia. Esta caracterización cambió completamente la historia, porque la primera versión era muy escasa de diálogos, era una versión que no valía mucho la pena leer, era aburrida. Por lo tanto, en la segunda versión se tomó en cuenta el diálogo y cómo era que los personajes podían interactuar entre ellos para que el lector no se aburriera. Ahora, se necesitaba conocer cuál era la apreciación de esta segunda versión y se buscaba que fuera la final a través de un grupo focal. ¿Cómo se hizo este grupo focal? Se le pidió a 10 estudiantes de los colegios de Azovílcar que leyeran la primera parte de esta novela y en base a esta primera parte de la novela respondieran 2 encuestas. La primera encuesta preguntaba acerca de sus gustos y diferentes apreciaciones que tenían respecto al género, y la segunda encuesta se dio para poder conocer cuál era el gusto que tenían de la novela. En la encuesta previa se tuvieron preguntas como: ¿qué sensación le produce el título de la novela? ¿Es necesario hacer una portada para que sea más llamativo? ¿Qué te gusta leer? Antes de leer, ¿qué esperas de la novela? En cuanto a lo de la novela es: ¿le gustó la primera parte de esta novela? ¿Cuál personaje principal considera más interesante? ¿Qué aspecto fue más llamativo para usted? ¿Qué le provocó lo que leyó? ¿Y le gustaría seguir leyendo esta novela? Los resultados que se tuvieron de estas encuestas se van a mostrar para poder intentar darle a ustedes la apreciación que tuvo el público respecto a la novela. En cuanto a la encuesta previa, la primera pregunta se tuvo diferentes respuestas, pero las que más redundaron fueron la intriga, la tristeza, la desilusión y la curiosidad, que esta era respecto a ti. Que si era necesaria una portada, el 60% respondería. ¿Cuáles son los géneros que más les gustan? El que más redundó fue la literatura juvenil, la fantasía y la literatura universal. ¿Y qué esperaban de la novela? Que era atípica, anormal, peculiar y bastante franca. En cuanto a la encuesta posterior, ¿les gustó la novela? Se tuvo un sí de un 80%. ¿Cuál de los dos personajes principales les gustó más? Los dos, se tuvo un 70%. Estas fueron las respuestas que más redundaron, que es cuáles son los aspectos que más les gustó de la novela, que son las referencias a la cultura pop o a la cultura popular, el desarrollo de los personajes y los puntos de vista múltiples. ¿Qué les transmitió la novela? Que fueron melancolía, nostalgia, intriga, impacto y se sintieron identificados en cuanto a lo que leyeron. Y si les gustaría seguir leyendo la novela, se tuvo un 90% de que sí. Ahora, ¿cómo se puede concluir esto?
Se buscaba dar respuesta a la pregunta problema y además conseguir estos objetivos específicos. El primer objetivo específico era identificar cuál era el paso a seguir para poder desarrollar una novela. Este se tuvo a través del marco teórico, que era apropiado al desarrollar la estructura, la cronología y la caracterización de los personajes para poder comenzar a componer lo que es la novela. Luego se dedicaba a determinar cuál es el mejor método para poder evaluar la novela. Por lo tanto, se utilizó lo del grupo focal. El grupo focal era la mejor estrategia, ya que era una forma de conglomerar todos los integrantes que se estaban intentando entrevistar, o mejor dicho, preguntarles cuáles eran sus apreciaciones respecto a la novela. Por lo tanto, había un mayor orden en el trabajo. Luego, ¿cuáles son las características principales de la literatura infantil y juvenil? Como se explicó previamente, son aquellas novelas o cuentos que se refieren a aquello que divierte a los jóvenes y a los infantes. ¿Cómo es? Ya se explicó esto. El último aspecto a seguir era poder determinar cuál era el paso a seguir para poder desarrollar esta novela. Y como se mencionó anteriormente, era desarrollar los aspectos. Alrededor del trabajo se tuvieron algunas dificultades. La primera dificultad fue que los aspectos de los tiempos dentro del tiempo académico fueron muy escasos, debido a diferentes guisadas de bandera, misas. Por lo tanto, el proceso que se llevó a cabo fue en un tiempo bastante escaso, pero se logró. Otra de las dificultades fue que se necesitaba mucho tiempo para poder darle un mayor orden a la novela y poder hacer una corrección. Por lo tanto, también se logró hacer esto. Y la última dificultad que se tuvo fue que el trabajo al principio no estaba dando mayor fruto, porque como mencionó la primera versión, no daba un interés a leerla, pero por eso fue que se decidió volver a escribir la novela para la segunda versión. Como este fue un trabajo de índole creativa, la hipótesis se debería desarrollar al final. La hipótesis que se desarrolló respecto a este trabajo fue que se necesitaba 8 meses en total para poder desarrollar la novela. Se necesitaba tener en cuenta cuáles eran los aspectos claves para poder desarrollar la novela. Y por último, se necesitaba tener la capacidad de los dos autores para poder desarrollar la novela y ponerse de acuerdo para poder plantear algo que tuviera sentido. Y el título de la novela final fue ¿Y qué fue el final feliz? Muchas gracias. Gracias. Vamos con dos elementos antes de pasar a la mesa del curador que me parecen relevantes. Uno, háblanos del segundo sujeto, del segundo escritor. Sí, antes de terminar me gustaría darle gracias al segundo escritor, que se llama Natalia Varela. Ella es una estudiante del colegio Jefferson y fue muy importante para mí porque pues con ella se dio la escritura de la primera versión por completo. Ya dentro de la segunda versión lo que se hizo fue que con ayuda de ella se planteó lo que era la cronología y la caracterización, y ya luego se dio el paso de poder escribir otra vez toda la nota. Pero la segunda parte ya no... Sí, claro que tuvo relevancia, pero la relevancia que se dio fue por el cambio que se tuvo de los personajes principales. Ok. Segunda parte, pues precisamente se habla de una novela, pero no sabemos nada de la novela o cosas demasiado generales, sin destripar el final, sin hacer un spoiler así brutal. Pero sí sería bueno que les explicaras al auditorio de qué va la novela, de qué trata. Bueno, la novela son dos personajes, como se ha dicho alrededor de la presentación. Uno de estos dos personajes es el chico asocial y bastante como que no le gusta la vida, literalmente así se dice dentro de la novela. Y la otra es una niña que se llama Liv, que ella es muy social y le gusta descubrir muchas cosas. En un momento ellos dos tienen un problema en la casa y salen de sus casas y como por cuestión del destino se encuentran en un lugar, y con este encuentro se empieza a desarrollar una amistad que se va desarrollando alrededor de la historia. Esta amistad además tiene otras historias más pequeñas, porque esa no es la central, y estas otras historias pequeñas que se hacen le dan al lector un mayor interés para poder seguir leyendo la novela. Muchas
Gracias. Pasamos ahora a la intervención de la mesa del jurado. Bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar esta novela desde el principio. Digo trabajar porque pues me brindaste la posibilidad de acompañar el proceso desde el principio, desde que concebiste la idea, y eso es algo que te agradezco inmensamente, porque no solamente pude ver el crecimiento y la transformación, sino tu capacidad para enfrentar el reto de volver a escribir, porque lo que leímos en un principio es completamente distinto al producto final. Y pues eso da cuenta de toda tu dedicación y lo que representó este proyecto para ti. De hecho, varios de los que estamos aquí deberíamos en cualquier momento, aprovechando la oportunidad para escribir, y pues eso es algo que se valora muchísimo. Lo que yo te cuestionaba siempre es no quitarle importancia a lo demás, al resto del mundo, porque lo demás también es importante y los demás también merecen esa atención que le prestan a mí. Me parece que es una novela que, y yo te lo he dicho, y de hecho hemos buscado oportunidades, que es digna de ser conocida y reconocida. Ojalá los que están aquí tengan en algún momento la posibilidad de conocerla, y el trabajo siento que le va a servir a muchos de los que tienen esa intención de escribir. Evidentemente hay correcciones que vamos a hacer, no me ha gustado tener las suyas. Yo también te he dado a conocer en su momento las mías, que generalmente están asociadas a dificultades de tipo ortográfico y gramatical, que es una licencia que un autor no se puede conceder, entregar un producto así, pero esas correcciones estoy segura que se van a hacer, y ahí vamos a tener ese hijo parido del que tantas veces hablamos. Siento que en el trabajo, a pesar de que en la presentación no se dieron muchos detalles, el trabajo está muy completo. La hipótesis fue algo en lo que estuvimos trabajando y se generaron cambios a partir de las sugerencias de Diego. A veces estábamos de acuerdo, otros no, entre nosotros mismos, pero siento que fue algo que se pudo superar, y yo estoy muy, muy, muy orgullosa de haber sido profesora. Fueron muchas horas libres, entre comillas, dedicadas a la lectura, porque fue un trabajo bastante cuidado a pesar de las cosas que se nos habían podido pasar. Yo desde el principio, cuando el proyecto era con Gustavo, tuve mis reservas frente a lo que implicaba escribir con otra persona. Entonces quisiera que le contaras a los asistentes cuál es el reto que implica escribir con otra persona, cómo se manejan los egos, cómo se maneja darle rumbo a una sola historia que la están concibiendo dos personas y dos mundos distintos. Bueno, ustedes tienen diferentes métodos para poder escribir una novela en dos personas. No hay un método específico que no diga listo, yo escojo esto y con esto no. Uno de estos métodos, ¿cuál es? El que se utiliza en esta novela, que es darle la libertad a cada persona de escribir uno de los dos personajes. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se sabe si a la hora de escribir de estos dos personajes vaya a tener sentido dentro de la novela. Por lo tanto, lo que se hizo en este trabajo fue decirle a la otra autora que hiciera la caracterización, y en base a la caracterización se hizo inmediatamente la cronología. No se comenzó a escribir de uno. ¿Por qué? Si no se hacía la cronología, simplemente se escribía el personaje, se metía en un documento de Word y ya se comenzaba a leer. Lo más probable es que esto no tuviera nada de sentido, porque ella no tenía ni idea de lo que yo estaba escribiendo y yo no tenía ni idea de lo que ella iba a escribir. ¿Por qué literatura juvenil? Porque esto es literatura juvenil. Al principio yo apuntaba, era la novela contemporánea de ficción. Pero resulta que la novela contemporánea de ficción no es literalmente lo que se está trabajando aquí. En literatura infantil y juvenil, como mencionaba al principio, uno cuando va a comprar un libro nunca se pregunta
uy, esto será literatura infantil juvenil. No, uno ve al autor y uno dice, este es John Green. Como es John Green, me gustó el libro. Por lo tanto, es importante a la hora de comprar un libro ver la categoría dentro de la que se encuentra. Pues si le interesa a uno, ¿no? Si uno le recomienda el libro y lo va a comprar, pues bueno, no habría mayor interés. Pero tengan en cuenta que los libros siempre van a tener una categoría y esta categoría es importante para lo que ustedes buscan leer. Y ya lo último es una recomendación. Pues en el inicio de tu vida académica de pregrado, evidentemente vas a tener mucho que hacer, mucho que leer, y ojalá no pierdas los espacios para escribir, que ese sea tu reto, porque inicialmente pues era el mío y no siguió, entonces ojalá que tú puedas hacerlo porque ya está. Felicitaciones por haber escrito tu trabajo de grado, que incluía una novela. Yo creo que para todos los profesores siempre es muy reconfortante que un estudiante elija hacer un trabajo dentro de la disciplina que uno trabaja, ¿no? Y más en una época en donde tal vez predomina el conocimiento científico o el interés por las ciencias económicas, que un estudiante elija trabajar la literatura, pues es bastante grato. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero voy a hablar de el trabajo de investigación, es decir, el marco teórico, la metodología, análisis de resultados, y luego voy a hablar del aspecto literario, que sería la novela. Entonces, con respecto a la investigación, es muy afortunada la coherencia que hay entre todas las partes que la componen y su estructura. Eso se puede ver desde la tabla de contenido, y cuando uno la lee, pues la división de títulos y subtítulos facilita la lectura del trabajo, y creo que definitivamente para ti ha sido muy claro qué es un marco teórico, qué es una metodología, unos resultados, un análisis y unas conclusiones. Y eso creo que pues hay que celebrarlo, y también aprovecho para decir que se tiene que ver, y es gracias al trabajo de 2 años de la asignatura de economía. También creo que hiciste una consulta exhaustiva, amplia, y que lograste combinar en el texto académico tanto tu voz como la de los otros autores que son una autoridad en la materia, y lograste crear como todo ese concierto de voces para decir algo nuevo acerca de un campo de conocimiento, que en este caso pues es la creación literaria. Ahora voy a señalar algunos aspectos que podrían ser mejor. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que la hipótesis se plantea al final porque sea un trabajo creativo, porque si no, creo que la hipótesis no lo es, no es una hipótesis. Eso que llamarías hipótesis sería otra cosa. La naturaleza de una hipótesis es hacer una pregunta que va a tener una respuesta probable, y que la pregunta se hace de modo anticipado al proceso de investigación, ¿no? O sea, son los parámetros de qué es una investigación científica, aunque tú estés